Los judíos discutían entre sí y decían: ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Según el apóstol Pablo, existe una mente carnal y una mente espiritual. Podríamos traducirlo como mentalidad material o natural que solo acepta lo que el cerebro humano puede entender y comprobar. Por otro lado está la mentalidad espiritual que se abre a otras realidades que no podemos explicar. Un pensador dijo: no me gustan los cristianos que desprecian la ciencia y no ven la belleza en ella, pero tampoco aprecio a los científicos que no dan cabida a la belleza de lo misterioso. Los judíos y muchos creyentes parecieran ubicarse en la mentalidad de la carne, la mente material que no da cabida a lo asombroso y sobrenatural. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?, se preguntaban los judíos. Claro, porque en la mente natural Jesús está hablando de antropofagia, canibalismo, que en términos humanos es una práctica tabú catalogada como propia de civilizaciones atrasadas. A Jesús no se le podía escuchar y entender si no se le ponía absoluta atención. Las parábolas que usaba no tenían como propósito entretener a la audiencia. Los ejemplos que elegía no eran solamente para avivar la imaginación. Siempre había un mensaje espiritual mucho más profundo, enquistado en la historia misma. Por eso que él decía que a sus discípulos les hablaba claramente, pero a los demás les hablaba en parábolas. Es decir, que los demás se quedarían con la anécdota, con el chiste, con el cuadro colorido, pero no entenderían lo que se escondía en el mensaje. Los judíos están quedando en lo literal cuando Jesús habla de la carne y de la sangre del Hijo del Hombre. Se escandalizan, levantan preguntas, murmuran, no entienden a qué se refería. También quiero entender a los judíos. Una de las características de su religión es el estricto apego a leyes alimenticias. Ellos tienen que comer única y exclusivamente lo que la ley de Moisés les permite. La carne animal cruda está prohibida, pues todavía contiene algo de sangre, la cual está totalmente desechada de la dieta judía. Tan estrictos eran y son en mantener las normas, que hasta el mismo apóstol Pedro, cuando oyó en visión Pedro mata y come, respondió: ninguna cosa inmunda he comido jamás. Así de fuerte era la convicción que tenía, que incluso oyendo la voz de Dios era incapaz de obedecer. Así es que en este asunto de contemplar a Jesús en la cruz, dando su vida por salvarnos, viendo su cuerpo roto, flagelado, torturado, hinchado, herido, cuando lo vemos desangrarse, anémico y deshidratado, no es solo ver allí un caso de estudio médico, hay algo más allá. Los evangélicos tienen una aversión a los cuadros de la crucifixión y a los crucifijos. Los aceptan solo como una obra de arte. Jamás verán ustedes a Cristo en la cruz en iglesias protestantes. Tengamos o no aversión a la crucifixión, una cosa es clara: allí hay algo más que el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Algunos ven allí la ira de Dios siendo satisfecha en la muerte de su Hijo. Ven a Dios castigando a Jesús para no castigarnos a nosotros. Yo, en cambio, veo en la cruz a Dios reconciliando consigo al mundo. Dios no se está reconciliando con nosotros porque nunca Dios ha tenido otra disposición hacia nosotros que no sea el amor. Somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Él. En la cruz Jesús no está cambiando la manera de pensar que Dios tiene hacia nosotros, sino que está cambiando nuestra manera de pensar hacia Dios. La cruz es el eje del amor, expresado en el perdón que vuelve a fundar el mundo, pero esta vez lo funda triunfando sobre el pecado y la muerte. Para obtener esa vida que Jesús nos regala, debemos comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Todavía no logras entender? Te animo a continuar con paciencia escuchando al Logos de Dios, la palabra de vida, sin necesidad de discutir, como los judíos, sino con un corazón y una mente abierta para entender los misterios de Dios. Oremos. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.